Buenos días, apreciados estudiosos. Yo soy Luis Fernando Reina, su profesor de Presupuestos y Planificación Financiera. Este es nuestro primer video y vamos a hablar sobre esta materia, los temas básicos con los cuales iniciaremos nuestro curso. Primero vamos a empezar por hablar de lo que es la planificación financiera. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus objetivos? Y la importancia de adquirir estos conocimientos. La planificación financiera se trata básicamente de metodologías y herramientas para poder prever el futuro de las organizaciones, el futuro de las empresas, para poder conseguir los objetivos pensados o los objetivos que se quieren en una organización, en una empresa que desee obtener una creación de valor importante o que desee generar los recursos suficientes para satisfacer las necesidades tanto de los socios como de los empleados. Siempre para lograr este cometido es necesario acudir a información histórica. La información histórica no es fácil de conseguir, pero en la mayoría de las empresas se tienen estados financieros históricos, los balances o estados de cambios en la situación financiera y estados de resultados, que es una información muy valiosa para poder pensar en pronosticar o en planificar el futuro de una organización. A esto es muy importante agregarle o complementarle esta información con hechos de tipo político, de tipo económico, de tipo legal, de tipo internacional. En la economía actual, la economía contemporánea, que es la economía globalizada, la economía sin fronteras, dado que este gran desarrollo en la informática, en las comunicaciones, en la tecnología, ha hecho que todas las barreras se rompan y que todo lo que ocurre en cualquier rincón del mundo afecta las economías de los diferentes países y por lo tanto afectan los resultados de las empresas y las organizaciones. Es por esto que es tan importante realizar presupuestos o pronósticos y planificar con tiempo los resultados futuros de una organización. No se puede predecir al 100% qué va a pasar. Esto no es un procedimiento de magia o es un procedimiento de hechos fuera de lo común. No, es simplemente un análisis de qué ha ocurrido en el pasado y poder en parte pronosticar qué es lo que va a pasar en los periodos siguientes. ¿Qué es lo mínimo que se requiere en una organización para poder obtener esto? Por lo menos los resultados financieros de los 2 últimos periodos. ¿Por qué? Porque teniendo estos resultados podemos sacar variaciones y porcentajes de qué ocurrió con las diferentes cuentas de los estados financieros, qué ocurrió con el efectivo, qué ocurrió con las cuentas por cobrar, con los inventarios y muy importante qué ocurrió con las ventas de bienes o servicios. ¿Qué pasó? Las ventas han venido aumentando, están estáticas, han disminuido, y si lo han hecho, ¿por qué o cómo se puede hacer un pronóstico que sea efectivo y que sea positivo para lograr unos buenos resultados en los periodos que vienen? Hay que analizar todos los
índices. Hay índices económicos del orden nacional, del orden internacional que nos afectan. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en Colombia, que es un país que tiene una economía bien manejada, que en los últimos 50 años no ha tenido crisis tan graves como las que hemos visto en otros países. Podríamos analizar qué ha pasado, por ejemplo, con la inflación en los últimos años. ¿Qué dicen las autoridades económicas sobre lo que va a pasar en los próximos años? ¿Qué ha pasado con la tasa de cambio? ¿Qué dicen los expertos que manejan la economía sobre cómo se va a comportar la tasa de cambio en los próximos años? ¿Qué podríamos decir también del PIB, o sea, la producción de bienes y servicios? ¿Qué ha pasado y qué se espera? La tasa de desempleo. En fin, lo que ocurre en nuestro entorno, qué pasa en los países vecinos, que definitivamente nos afectan a nosotros. Lo que está ocurriendo en Venezuela obviamente nos está afectando. Lo que pasa en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. ¿Qué pasa con nuestras exportaciones? Con nuestro principal producto, como es el petróleo, el precio del petróleo, que es el que ha afectado a nuestra economía en los últimos 3 años. Pasamos de un precio por barril de casi $110 a $29. Nos generó una reducción en los ingresos muy importante para Colombia. Nosotros no somos un país petrolero, sin embargo, las exportaciones de petróleo generan más del 50% de los ingresos de Colombia y sigue siendo una fuente importantísima de ingresos para Colombia. Podríamos decir que nosotros vivimos de las ventas del petróleo. Es un objetivo de Colombia desde hace algunos años tratar de sustituir esas ventas de petróleo por ventas de otros productos, ventas de flores, turismo, venta de tecnología, venta de obras de cine, de televisión, de muchos otros productos, los textiles, las manufacturas en cuero y muchos productos como las frutas. Pero no ha sido fácil, es un proceso lento y requiere grandes inversiones para poderlo lograr. Se han hecho intentos. El gobierno anterior logró promover la inversión en turismo gracias a unas exenciones tributarias importantes para quienes lo hicieran, unos subsidios a las tasas de interés para ciertos sectores de la economía. Pero ha sido realmente difícil. Sigue siendo el petróleo nuestra principal fuente de ingresos. Y esto afecta al país y afecta a nuestras empresas. Y por lo tanto, cuando nosotros analicemos los estados financieros de una empresa, de una organización del pasado, debemos tener en cuenta todos estos hechos económicos para poder proyectar o planificar una situación que sea factible de cumplir, que sea posible, y tratar de evitar las sorpresas, que es lo más grave para una organización. Las sorpresas, que ocurran cosas con las que a las que no estábamos esperando, que nos hagan cambiar todos los planes, que todo lo que se tenía presupuestado no se cumpla, o se cumplan hechos que no esperábamos. Por eso es tan importante estudiar cómo hacer una buena planificación financiera. Y de eso nos vamos a ocupar en este curso. Lo principal en este momento es saber de qué se trata, para qué sirve y cuál es la importancia. Y debemos también saber que nuestra materia prima para poder empezar a trabajar en esto son
estados financieros históricos y un estudio concienzudo de los hechos económicos y políticos pasados, presentes y los que se esperan. Con esta corta charla, que más o menos es un resumen de lo que puede ser esta asignatura, un breve resumen de lo que vamos a hacer. Ustedes, apreciados estudiosos, por el momento pues deben pensar en escoger una empresa, una organización, preferiblemente colombiana, puede ser de servicios o de bienes, puede ser que tenga exportaciones o no las tenga. O sea, que lo importante es que tenga estados financieros pasados, históricos, y que tengamos acceso a esos estados para poder trabajar sobre ellos. Entonces, ¿qué más necesitamos? Además de esto, pues necesitamos unas bases mínimas de contabilidad, poder entender unos estados financieros, saberlos leer. Es muy importante porque sobre estos estados financieros es que vamos a trabajar. Poder acceder a los informes que presenta el gerente y el revisor fiscal de la empresa a los socios todos los años. Si nosotros tenemos el último informe a la asamblea de accionistas presentado por el gerente y el revisor fiscal, podemos hacernos una idea primero de por qué los resultados se dieron como están plasmados en los estados financieros, y segundo, cuáles son los planes, porque son muy importantes conocerlos, saber qué se tiene en mente, por qué se compró un terreno, por qué se dejó una suma muy grande de efectivo en el banco, por qué se adquirió un crédito. Es muy importante conocer todo esto. Entonces, apreciados estudiosos, espero que con esto por lo menos se hayan hecho una idea de lo que se trata en este curso y de lo que vamos a trabajar. Si ustedes tienen alguna inquietud adicional, no duden en contactarme o a través del correo o a través de los teléfonos de la universidad. Siempre estaré dispuesto a contestarles y a colaborarles en lo que ustedes deseen. Muchas gracias. Espero que este pequeño resumen les dé una idea general de lo que vamos a hacer en este curso.